Lo sé, la querían es esta, la estaban esperando. Hola, soy Vlad Espara y sé sobre Luger porque he bailado mucho con eso. En un momento de desesperación hice un video de historia solo sobre esta arma. En un cierto punto tuve algunas grabaciones, pero no había tiempo para hacer un video serio, así que en realidad estuve dando vueltas con eso durante años. Pero hoy finalmente podemos echar un vistazo a la historia, la mecánica, el funcionamiento y por supuesto la prueba de esta icónica, muy icónica arma. Primero que nada, para aquellos que no me conocen, deben saber, ahora volvemos al estudio, vamos a hacer una larguísima lección de historia. Porque esta arma tiene una historia muy larga y representa un hito importante, pero también un callejón sin salida en la historia del desarrollo de las armas. Leer vamos. Aquí estamos en la tranquilidad del estudio, donde puedo contarles bien la historia de la Luger. Encuentro extremadamente interesante el hecho de que su origen puede ser rastreado muy atrás. Antes de llegar a Georg Luger, obviamente llegaremos allí. Debemos mencionar a tres personajes clave que forman parte fundamental de esta historia y de un arma icónica. La primera pieza es Walter Hunt, una persona que quizás nunca hayas escuchado, pero era un inventor estadounidense de mediados de 800. Todos nosotros interactuamos todos los días con una invención de Walter Hunt sin siquiera saberlo. El alfiler de seguridad es quizás su patente más famosa. Es curioso que el alfiler de seguridad, algo tan común, sea una invención tan antigua. Alguien con la técnica para producir esa cosa y cómo está hecha tuvo que inventarla. Walter Hunt también inventó otra cosa y tuvo la idea de un arma de repetición. Esta arma de repetición usaba municiones especiales que en realidad no tenían casquillo. Hoy en día, sin casquillo, la carga propulsora está en la base de la munición. Para el mecanismo de repetición había una palanca y un cerrojo que se cerraba con una bisagra. Hablamos obviamente de la pistola Volcanic, de la empresa Volcanic Repeating Arms, fundada en 1855 precisamente para producir esta arma. De dos otros nombres muy grandes en el mundo de las armas. Un cierto señor Smith y un cierto señor Wesson, que mucho más adelante con otros capitales fundarán la famosa Smith y Wesson. Sin embargo, Volcanic no va bien. De hecho, esta pistola, a pesar del altísimo potencial del cierre de rodilla y del sistema de repetición de palanca, usaba una munición demasiado débil. El mayor accionista de Volcanic, que luego de hecho terminó adquiriendo esta empresa, fue un tal Oliver Winchester. Pasando por mejoras al sistema de Volcanic se obtendrá el rifle Henry, precisamente diseñado por un empleado de Oliver Winchester, Benjamin Tyler Henry. Y luego, con más mejoras, tendremos la larga serie de los famosísimos rifles de palanca de Winchester. Rifles de palanca que todos, hasta obviamente la llegada de John Moses Browning y luego del cambio del sistema de funcionamiento de estos rifles, usaban una rodilla para el cierre. Un obturador de rodilla tiene tres partes. El obturador, que solo se mueve horizontalmente, y dos elementos que pueden alinearse entre el obturador y el castillo del arma para completar el cierre. O pueden estar rotos, es decir, desalineados, permitiendo el movimiento del obturador. Este sistema tiene la gran ventaja mecánica de que transfiere el movimiento, llamémoslo de la palanca, por lo tanto un movimiento de rotación en un movimiento horizontal del obturador. Aparece el segundo protagonista, ya lo hemos visto y mencionado antes. Hiram Maxim, estadounidense y padre de la ametralladora, fue un inventor muy prolífico. En cierto momento él patentó la bombilla incandescente, pero de hecho perdió la carrera de esta patente, de la prioridad, de la patente, con Thomas Edison. Maxim era particularmente activo en el campo de la iluminación y el funcionamiento de los sistemas de gas. Hizo un montón de dinero con estos sistemas. Obviamente estos sistemas luego desaparecerán, especialmente cuando se difunda la electricidad. Cuando todavía había esto, carrera entre gas y electricidad. El gas parecía una inversión muy sensata y Maxim era casi el rey de los equipos de gas, podríamos decir. La anécdota cuenta que en un cierto punto, en Europa, se encuentra con un amigo suyo, un judío americano, que le sugiere que deje de lado la electricidad y el gas y de crear algo que ayude a los europeos a matarse más eficientemente. Hiram Maxim era un tirador deportivo él mismo, y la anécdota cuenta que mientras disparaba el Traptor Springfield 1873, que tiene un cartucho bastante potente, el 4570,
y al ver el retroceso, pensó cómo tal vez se podría aprovechar la energía de este retroceso para hacer algo más. Hiram Maxim desarrollará esta idea en lo que se recordará como la primera ametralladora de la historia, la Maxim precisamente. La primera patente que Maxim realiza en este sentido es sobre una carabina Winchester con cierre de rodilla, modificada para recargarse automáticamente usando el retroceso. Es la misma herencia del concepto de operación por retroceso. Maxim después desarrolla la idea de automatizar la rodilla. Es más radical con su ametralladora Maxim, pero hoy, al ver cómo funciona por dentro, tiene una rodilla enorme. Para completar el cierre, aquí entra en escena el tercer actor en juego, el más importante de estos mencionados, incluso antes de llegar a Georg Luger, obviamente. Se trata de Hugo Borchardt. Hugo Borchardt era un alemán que, siendo bastante joven, en los años 60 del siglo XIX, emigró a los Estados Unidos de América. No se sabe bien dónde recibió una formación técnica, pero definitivamente era una persona que saltó entre muchísimas empresas, trabajando en muchas empresas diferentes, en varios proyectos diferentes. Era una persona con talento técnico y por mucho tiempo vinculó su nombre a varias empresas estadounidenses de armas de fuego. Pasará por Colt, Winchester y Sharps. Con Sharps consolidará su nombre en uno de los rifles de la empresa, el Sharps Borchardt. Y dentro de Sharps también trabajará bastante. Al proyecto del cargador de Lee, James Paris Lee, otro estadounidense que es el padre del cargador moderno, Sharps en ese momento tenía los derechos de producción del cargador de Lee. En 1881 regresa a Europa, termina en Hungría, en el Imperio Austrohúngaro, en la Fegyver Szekgyár de Budapest, la Tekviere Szekgyár, la empresa armamentista más importante de Hungría. Y trabajando precisamente en la Fegyver Szekgyár, trabajará en las primeras armas autocargables, es decir, las Maxim, donde encontrará el muy familiar sistema de rodilla. Familiar porque trabajó en Winchester, pero esta vez aplicado a un arma autocargable que también pasó por caminos indirectos desde Winchester. Por un momento vuelve de nuevo a los Estados Unidos. Entre 1890 y 1891 trabaja para Remington, donde intenta perfeccionar lo que era el Remington. Lee regresó a Remington porque necesitaban mejorar el cargador. En esos años, los Estados Unidos estaban probando un nuevo rifle. Los americanos tenían necesidades particulares en ese momento. En cuanto al sistema de carga, Borchardt de hecho patentó una mejora del cargador de Lee, patente que pueden ver en este momento. Al final Remington no ganó porque el crack Jorgensen ganó en 1892, un arma que espero traerles pronto. Fue el primer rifle de pólvora humeante en Estados Unidos, Dinamarca y Noruega. En la decepción y derrota de Remington y su idea, vuelve de nuevo a Europa, esta vez a su natal Alemania, donde será contratado por la gigantesca empresa de Ludwig Loewe. La Ludwig Loewe no era solo una empresa, sino un conglomerado. Por ejemplo, Loewe era dueña de Mauser, que operaba de forma bastante independiente en contratos e invenciones, pero seguía vinculada a la empresa matriz Loewe. En resumen, era un conglomerado de empresas. Allí, ya Borchardt, como un inventor maduro lleno de muchas experiencias, decide embarcarse en una nueva invención. De hecho, lo que va a hacer es tomar el mecanismo de la Winchester ya tomado por Maxim y reducirlo. De hecho, quería hacer una pistola, no una ametralladora. Esta pistola también combinará un cargador moderno, precisamente porque conocía muy bien los cargadores de James Paris Lee, habiendo patentado uno él mismo. ¿Qué es lo que realmente consideramos el cargador moderno? Dando vida a una pistola que para nosotros parece absolutamente extraña, la llamada Construcción 93, por lo tanto C93, B-O-R-S-H-A-R-D. La Borchardt, en su aspecto steampunkiano, combina una serie de elementos muy interesantes. Incluso porque, por ejemplo, tiene una empuñadura, un mecanismo de disparo, un liberador de cargador y los cargadores mismos, extremadamente modernos. La Borchardt se considera la primera pistola semiautomática en tener un éxito comercial. Antes de la Borchardt hubo prototipos que no prosperaron. La Borchardt fue la primera pistola producida comercialmente. Y es interesante notar cómo otras armas que vendrán después en cuanto a los sistemas de carga se dirigirán hacia callejones sin salida. La Borchardt fue la primera pistola de autocarga exitosa. Ya tenía un cargador como lo entendemos nosotros, con la liberación del cargador como lo entendemos nosotros. Derivaba del trabajo de James Paris Lee, el padre del cargador moderno. Pero ¿Pero qué es ese bulto terrible? Ese era el problema de la Borchardt.
Para operar esa rodilla en Winchester o Maxim se requiere mucho espacio. Como les dije anteriormente, el punto de la rodilla es mantener todos los elementos en línea para tener un cierre solidario. Si en cambio aplico una fuerza perpendicular al eje de estos elementos, la rodilla se doblará, se romperá para permitir el ciclo del obturador. Esa parte curva en la parte trasera de la Borchers es precisamente para esto. La rodilla primero golpea esta parte curva desde dentro y luego termina el movimiento. Bajada, y de esta manera la rodilla misma se dobla. El resto de ese bobone, hay algún youtuber americano que ha llamado a esa cosa un tumor. También contiene un extraño resorte de recuperación en espiral. En resumen, muchas buenas ideas, pero también muchas malas. Entran en escena los suizos y su ejército. Los suizos, como saben, estaban muy interesados en las municiones pequeñas y de alta velocidad. Fueron los primeros en adoptar un revólver, incluso de pólvora negra, que de todos modos tenía una bala de pequeño calibre que se lanzaba bastante rápido. Algo revolucionario para la época, pero con la introducción de la pólvora en humo sabían que no era suficiente. Los revólveres no usan la energía de manera eficiente y actualmente están muy obsoletos. A fines del siglo XIX, los suizos notaban problemas intrínsecos en los revólveres. Tienen un espacio entre tambor y cañón que deja escapar gases. No son pocos gases. Se pierde un 15-20% de velocidad. Para máxima eficiencia mecánica, la munición debe aprovechar al máximo la carga propulsora. Por su obsesión, empiezan a explorar armas autocargables con municiones pequeñas y rápidas. Las armas autocargables, de hecho, obviamente no tenían este espacio y por lo tanto aprovechaban al máximo la aceleración impartida al proyectil, aprovechaban toda la pólvora. Este 20% no se perdió. En 1897 los suizos inician pruebas. Se comparan las pistolas de Bergmann-Mannlicher, la C90 y 3 de Borchardt y la C96 de Mauser. La C96 de Mauser será un gran, llamémoslo, campanazo para todo el resto del mundo de las armas autocargables, porque será quizás la primera pistola que se venderá realmente bien, la C96. Aún no la hemos visto en el canal, pero aunque parece anticuada y extraña, es más simple de lo que creen. Por ejemplo, mecánicamente es el padre de la Beretta 92 y usa un bloque descendente como ella. A los suizos no les gustan algunos aspectos de la C96 que sí valoran en la C93, aunque esta última es ergonómicamente deficiente. Perdón por el término. Van con Borchardt y le piden mejorar la C93, pero él se niega. Por un lado, creía arrogante que la pistola no podía mejorar, que ya había hecho lo mejor posible. Por otro, estaba interesado en otras invenciones. Piénsenlo, él apostaba por las versiones de gas, como antes lo hizo Maxim. Había una persona que, sin embargo, había trabajado íntimamente para ayudar a Borchardt en su desarrollo de esa arma y con toda probabilidad había desarrollado la munición. Hablamos obviamente de Georg Luger. Digo probablemente porque mucho más adelante Georg Luger en 1922 durante un juicio afirmará que fue él quien inventó la munición y Borchardt aún estaba vivo y no hizo nada. Además del hecho de que por cómo estaba construida era muy similar a la munición del Gewehr 88, en el cual Luger en realidad estaba trabajando en un cierto punto. Y sobre el hecho de que, después de la modificación, muy rápidamente hace pensar fuertemente que efectivamente fue Georg Luger quien la utilizó, quien la inventó. En primer lugar, Georg Luger, nacido en 1849, era un tiroles. Después de la escuela primaria en Tirol, piensen en Padua, entonces en el Imperio Austrohúngaro, para estudiar Georg Luger. Hablará varios idiomas, incluso perfecto italiano, y pronto lo veremos en Italia. Se une al ejército austriaco, se convierte en oficial, termina la escuela de mosquetería y destaca como excelente tirador. Pero termina realmente ocupándose de la contabilidad. Al volver al trabajo civil, en un cierto punto, continuará trabajando en la contabilidad. Y en realidad, de nuevo, aquí no se entiende bien. En su biografía realmente faltan estos pedazos. ¿Cómo llegó a trabajar en armas de fuego? Sabemos con certeza que alrededor de 1888 termina trabajando para Ludwig Lewe y gracias a su conocimiento tanto del mundo militar como de los idiomas, a menudo termina haciendo trabajos de presentar productos de la empresa a comisiones militares y más.
Piensen que Georg Luger está fuertemente involucrado en las pruebas italianas que verán la adopción del Carcano. De hecho, los alemanes en ese momento estaban tratando de vender a Italia el Mauser 1890, que con todo respeto para el Carcano. Hemos visto bien su historia, ¿no? Habría sido una elección definitivamente mejor. Incluso esto es una anécdota. Se dice que Georg Luger intentó convencer con favores a la esposa de un alto oficial italiano con el fin de manipular al mismo. Para adoptar el Mauser a veces hay que vender. En 1893, como hemos visto, trabaja en Borchardt y con toda probabilidad desarrolla la munición. En 1894, sin embargo, lo vemos en conflicto con Mauser, por lo tanto, en conflicto con una subsidiaria de su propia empresa. Ha pasado algo interesante. ¿Recuerdan los Mauser 98 que tienen el tercer tetón de cierre? Algo que hemos visto repetidamente al observar los Mauser 98. Georg Luger patentó eso y demandó a Mauser, que aún desarrollaba el 98 sin adoptarlo todavía. Presentó una demanda y la ganó. Mauser le pagó mucho por infringir su patente. Ahora no está muy claro porque los rifles Mauser con este tercer tenón de cierre aparecen mucho antes de la patente de Georg Luger. Digámoslo, entre la esposa del oficial italiano y la patente del tercer tenón. Entre Luger y Mauser no había buena sangre en absoluto, pero todos trabajaban de hecho para la misma empresa, que en 1896 en realidad cambiará de nombre. Después de la muerte de Ludwig Lewe, de hecho se convertirá en la Deutsche Waffen- und Munitionfabrik. Este cambio de nombre también fue impulsado por el hecho de que Ludwig Lewe era de origen judío y la de Butel del Gewehr 88, un arma con muchos problemas, producida por ellos y por Lewe, pero no ideada por este último. Esto generó un poco de antisemitismo hacia la empresa, digámoslo, no era el 39, pero de todos modos no eran tiempos muy alegres. Con el nuevo nombre y la nueva dirección, volvemos a la fecha que hemos visto, 1897, donde se llevan a cabo las pruebas suizas. Y Borchardt se niega a mejorar la pistola. Georg Luger está encantado de trabajar en ella para mejorarla. El ejército suizo tiene muchos puntos que quiere mejorar. Obviamente, el número uno se refiere a la ergonomía del arma, a eliminar ese bulto que está en la parte trasera del arma. Aquí está una patente de 1899. Recuerden que suelen otorgarse después de crear el arma. En la patente de 1899 vemos la pistola. Ya está mucho más reducida en tamaño, aunque la rodilla se abre de la misma manera que la Borchardt. Una patente de 1900, pero ya tenemos una pistola de 1899 que lo hace, va a romper la rodilla de una manera completamente diferente. De hecho, en lugar de bajar la parte trasera, eleva el centro donde está la unión de las dos partes que se van a mover. Este famoso movimiento, esta famosa fuerza perpendicular al eje del cierre, se obtiene gracias a una serie de superficies diagonales, en realidad en el exterior del arma. Esto será muy claro al mover la cámara y ver cómo funciona. La Luger además hará una serie de modificaciones. Por ejemplo, en un cierto punto se añadirá un seguro en el mango, que luego se llevará. Cambiará la munición para cambiar el ángulo del cargador. De hecho, el ángulo del agarre de la Luger es mucho más agresivo, mucho más inclinado que el de la Borchardt. Y teniendo también el resorte de recuperación antes en el bulto de la Borchardt, ahora está en el mango. Necesitábamos una munición más corta. Luger desarrolla la 765 Parabellum o 765 Luger. La Luger ganó el concurso suizo y Suiza fue el primer país en adoptarla en 1900. Es una Luger conocida como modelo antiguo. Los coleccionistas en realidad dividen las Luger en dos ramas. Habrá varias mejoras a la Luger que se notarán levemente reducida, especialmente a distancia. Y difíciles de notar, pero entonces Vlad dispara, el tiempo corre y aún no hemos llegado a Alemania. La P8, ok. Después de la adopción del Gewehr 88, es decir, el primer rifle de pólvora en humo, los alemanes se concentrarán en modernizar el resto del arsenal. Se enfocarán en la ametralladora y dejarán de lado el arma corta. Serán muy lentos en probar y elegir el arma corta, la cual no es tan importante. Al principio consideraron revólveres, pero como los suizos concluyeron que no eran ideales porque perdían gas y potencia.
Hubo las primeras pruebas prácticas en 1898 que vieron a la Luger principalmente enfrentada a la Mauser C96, que inicialmente gustaba mucho más a los militares. En cierto momento casi se declaró cerrada la cuestión. Luego hubo una segunda prueba, pero en 1902, a medida que Luger la estaba mejorando progresivamente. Esta prueba, motivada porque los suizos la adoptaron, llevó a una prueba en campo en 1903. En medio de esta prueba de campo de 1903, Luger hizo otro cambio que nuevamente había comenzado en el extranjero. Es sorprendente lo conectada que está la historia de Luger con Estados Unidos. En ese tiempo los estadounidenses también probaban pistolas semiautomáticas. Sin embargo, los estadounidenses por ninguna razón querían un calibre pequeño, un poco mimados por las malas pruebas llamadas Thompson-Lagarde. Hemos visto esto en el pasado. Pueden verlos en videos de prueba donde surgió el mito del poder de detención de la bala lenta y pesada. Los estadounidenses no querían una bala en 7.65, querían la cosa más grande posible. Como solución rápida, Luger tomó el casquillo de la 7.65 Parabellum expandiendo su cuello, logró poner una bala de 9 milímetros. Así nació la 9x19 Parabellum o 9x19 Luger. Los estadounidenses la rechazaron. Esa es otra historia. También habrá Luger en 45, Automatic Colt Pistol, para las pruebas estadounidenses. La nueva munición en 9 milímetros le gustó mucho más al ejército alemán. Primero que nada, en medio de las pruebas de 1903, Luger propuso reemplazar parte de las pistolas con las nuevas pistolas en 9x19. Las armas gustaron, pero la burocracia alemana era lenta. Los primeros en adoptar la Luger 9 X19, la pistola 04. Desde 1904 será la Marina alemana. Después de 4 años y después de la adopción de la Marina alemana, la lenta burocracia de Alemania y del ejército imperial alemán finalmente llegará a una decisión. Y, como seguramente saben bien por el nombre del arma, en 1908 la adoptará oficialmente. Pero la historia sigue. Hoy tenemos una Luger de la Segunda Guerra Mundial. En 1938 la Alemania nazi adoptó la Walther P38 como pistola estándar. Pero la Walther no estaba ni remotamente en capacidad de producir números suficientes para el esfuerzo bélico. Las empresas que ya fabricaban o tenían maquinaria para la P8 seguirán produciéndola. Será un arma que se fabricará junto con la P38. Para los alemanes no era la primera opción, pero era una opción que conocían y podían hacer muchas. Así que finalmente movemos la cámara, vamos a echar un vistazo de cerca. Explicamos cómo se fabrica y funciona una P8, la desmontamos y la probamos en el polígono. Aquí estamos con esta maravillosa Luger P08. Primero que nada notamos algunos detalles. Obviamente tenemos una mira en el cañón está desnudo, es decir, no hay nada que lo cubra. Esta es una característica bastante típica de las primeras pistolas semiautomáticas. Hemos visto estas cosas, por ejemplo, en armas como la C96 o la Walther P38. Aunque el cañón está descubierto, puede dañarse o quemar más fácilmente si se usa mucho. La ventaja obvia, por supuesto, es que todo es más ligero. También quiero señalarles algo importante. Es una producción del 40 con características típicas de Luger de producción tardía. El rodillero fue cambiado para simplificar la producción de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un segundo tipo de extractor, conocido como extractor largo, que también sirve como indicador de la cámara del cartucho si hay un disparo o no. Tercero, el seguro en el mango es menos reciente. Las primeras Luger, incluidas las suizas, ya lo tenían. Desde que el mango tiene el punto para montar una funda culata, lástima que no las daban ni producían, pero lo hicieron, son alemanes, nunca se sabe. Tenemos el típico gatillo con esta forma de media luna, muy particular. El arma parece poco ergonómica, pero lo comprobarán en la prueba de fuego. Es realmente muy cómoda de sostener y cae naturalmente en la mano. La Luger es de las armas más ergonómicas fabricadas, ya no las hacen así, porque sobre todo tener un ángulo tan agresivo en el mango puede causar problemas potenciales de alimentación, especialmente si se utilizan cargadores de mayor capacidad o cargadores de doble fila. La palanca que ven aquí nos ayudará en el desmontaje, al cual llegaremos en una posición moderna.
Tenemos en el lado izquierdo el botón para quitar el cargador. Cargador con una capacidad de 8 disparos. Como pueden ver desde el lado derecho, el cargador controla su elevador para la carga. Aquí el resorte, en particular de este cargador, es particularmente duro. Tenemos que decir que es especialmente duro. Y el arma también se queda en hold open cuando se acaban las balas, así que esto también es algo muy importante. ¿Qué hace el cargador al sistema de rodilla? Ahora llegaremos a eso, pero el último comando es el del seguro. En esta posición el arma dispara. Si está en seguro, no dispara. Vemos esta barra que se levanta para bloquear el mecanismo y además bloquea la rodilla de la apertura. Como pueden ver, entonces ni siquiera el arma se abre para ser armada. Tenemos que quitar el seguro para realizar estas operaciones y para presionar el gatillo. Por lo tanto, bastante eficaz en estas dos cosas, en bloquear la operación y el mecanismo de disparo. Ahora estamos en el núcleo del sistema, ya que hemos hablado bastante de la rodilla desde su inicio. Yendo muy atrás en el tiempo, Borchardt la diseñó y Luger mejoró su funcionamiento. La Luger me parece muy interesante por una simple razón, les explico. En las armas de autocarga suele haber un elemento de retroceso corto o accionado por gas. Convierte el movimiento horizontal del portador del cerrojo o del grupo cerrojo cañón en armas de retroceso, en el desbloqueo del cerrojo. A veces digo que para entender las armas que las opera, de qué manera se van a abrir, debemos imaginar dónde está la mano mecánica que las mueve. Por ejemplo, piensen un momento en el Kalashnikov, en las levas diagonales que hacen girar el cerrojo. Eso, en cierto sentido, es la mano que hace girar todo. Me parece interesante la Luger porque la mano está siempre frente a nuestros ojos. La parte trasera de la Luger es redonda, porque no es una coincidencia, porque esta es una parte fundamental para el funcionamiento del arma. Tenemos la rodilla, primera y segunda parte. Aquí la rodilla puede alinearse con el cañón. Cuando la munición ejerce presión durante la explosión, ejerciendo puramente presión hacia atrás en esta rodilla, no puede abrirse porque la geometría de las partes lo impide. Entonces tenemos una fuerza en este eje que no tiene forma de abrir esta rodilla. Tenemos que aplicar una fuerza paralela a este movimiento para romper esta rodilla. Cuando opero el arma, lo hace mi mano, simplemente lo levanto y lo tiro hacia atrás. Muy claro como que. Entonces, cuando el arma retrocede, esta parte redonda de la rodilla golpea contra esta superficie diagonal redondeada. Ahora es difícil hacerlo con fuerza, pero miren que cuando choca contra él, si sigo empujando, comienza a levantarse, ven que se levanta. Miren, está luchando mucho con el resorte, muy fuerte ahora. Entonces, simplemente esto es lo que provoca la ruptura de la rodilla, digamos. El ciclo del arma es de retroceso corto porque en ese tramo el cerrojo está completamente cerrado y unido al cañón, mientras que desde este momento en adelante comienza el movimiento de apertura. Es muy rápido, pero basta para bajar la presión a niveles seguros. De esta manera, de hecho, se puede usar el arma con tranquilidad y el arma funciona sin explotar o enviar pedazos de casquillos de bala por todas partes. Funcionamiento bastante intuitivo y, como dije, derivado aún mucho tiempo atrás. Desde la Volcanic por caminos indirectos, pasando por la Winchester, luego por Borchardt, que se niega a mejorarlo. Como mencioné, ya escuchamos el Ambaradam y la larga lección de historia, así que repetir no tiene sentido. Podemos ver mejor cómo está hecha y funciona al desmontarla. Para hacerlo debemos hacer esto. Lo mejor es usar el cargador para activar el Hold Open. Aquí está, como pueden ver, el cerrojo se queda en Hold Open. Aquí se puede ver muy bien cómo está hecho. Ahora tenemos que girar esta palanca que se utiliza para el desmontaje porque ni siquiera quiere girar. Ok, la giramos. De esta manera podemos levantar esta placa, llamémosla de esta manera, que en parte también oculta el mecanismo de la cadena de disparo. ¿Ves cómo se mueve el gatillo? Podemos desenganchar el hold open ahora.
¿Y ves cómo separar el bastón del arma del cañón y el cerrojo mismo? Veamos el bastón del arma y sigamos con el desmontaje. Hay muchas sorpresas. Aquí ven justo esta palanca que en realidad está internamente, sostiene el cañón con el cerrojo, pero también sostiene esa placa y debe ser removida para este desmontaje. El sistema de disparo es bastante interesante porque pasa lateralmente. Les mostraré algunas cosas del cargador. Como ven, sobresale mucho en el arma. Esta palanca que se ha levantado, como pueden ver que se levanta en este momento, no es más que el hold open. Lo interesante es que usamos esta protuberancia para cargar el arma, pero justo ella activa el hold open. Por eso es crucial que esté presente, no solo por estética o apoyo, pero al llegar al final del recorrido, como pueden ver, levanta esta palanca y activa el hold open, que mantendrá precisamente el obturador abierto. Parece que en la Luger hay bastante espacio muerto porque ven, está el cargador, pero la entrada es mucho más grande. En realidad no es así porque aquí atrás hay un compartimento, llamémoslo separado, que llega hasta este componente que ni siquiera puedo mover porque es muy duro. Pero eso al inicio es solo el resorte de recuperación. Es muy interesante el resorte de recuperación que en realidad actúa sobre el carro del obturador pasando por esta palanca. De hecho, cuando lo volvemos a montar, debemos tener cuidado, en realidad, de que este elemento esté correctamente enganchado a esas dos garras que hemos visto que lo conectan con el resorte de recuperación. Aquí vemos un poco mejor precisamente la rodilla sin la presión del resorte. Vemos cómo controla el obturador, propiamente dicho. Al abrir así también notamos el extractor. Y vemos cómo esta rodilla precisamente está fijada a esta extensión del cañón, lo que la hace una sola con el cañón, precisamente. Podemos quitar este pasador, este gran perno para separar las dos partes. Lo hacemos, buscamos artesanalmente con la herramienta. Recuerden que hay una dirección correcta, es decir, si la miran así, va de derecha a izquierda. También sale fácilmente. Aquí está. El pin, como pueden ver, es un poco más ancho de un lado, así que no lo fuerces, tiene su dirección correcta. Y de esta manera podemos simplemente deslizar el obturador con la rodilla desde el cañón y desde esta enorme extensión del cañón que va a contenerlo y guiarlo. Estas armas suelen tener guías en el marco del carro, pero aquí el marco es muy espartano. Aquí lo que normalmente serían las guías del carro las encontramos como una sola pieza adjunto al cañón. El cerrojo propiamente dicho, como hemos visto, es la rodilla que cuando está perfectamente alineada de esta manera no permite su movimiento relativo a la extensión del cañón. Muy claro como que, cuando todo se abre externamente, ¿cuánto se puede mover en cambio? ¿Muy simple o complicado? Quiero probar algo nuevo con este video. Usamos World of Guns, que es de facto un juego, pero también es una gran base de datos de modelos tridimensionales de armas de fuego, muchos de los cuales están realmente bien hechos. Quería mostrarles el mecanismo de disparo y desconexión. Primero quitamos virtualmente la placa que vimos durante el desmontaje. Ahora, al apretar el gatillo, este transferirá su fuerza horizontalmente dentro del arma. A esta barra, miren, aquí pasan dos cosas. Entonces, en primer lugar, tengo el gatillo, propiamente dicho, que con una especie de leva diagonal, no sé cómo explicárselo, por falta de otros términos. Gira y empuja. Esta extensión de este elemento que podríamos llamar precisamente el diente de trinquete, una barra de transferencia de fuerza hacia esta otra barra en el interior. Miremos de nuevo. Disculpen, pero agregaré algunos colores para que vean mejor las distintas partes. Como hemos visto, esta barra se presiona hacia adentro. Los ingleses, o mejor, los modelos del juego. Aquí la llama palanca de disparo o del gatillo, y la barra que se presiona es la barra de cizalla, o sea, barra del diente de disparo. Me gustaría mostrarles algo interesante, porque la barra del diente de disparo, déjenme removerla virtualmente. Aquí la barra del gatillo tiene este elemento, en este caso naranja, hecho para mostrar que tiene su propio resorte. Cuando vamos a disparar,
mientras se mantenga presionado el gatillo. Este no se acopla con la barra del gatillo, solo al soltar el gatillo, este saltará a su posición, preparando el arma para un segundo disparo. Para ver lo que sucede aún más internamente tendremos que quitar un poco más de partes. Así que eliminamos casi todo lo que ocurre alrededor. Así podemos apreciar precisamente esta ciervara, es decir, la barra del diente de trinquete y el diente de trinquete mismo. Está azul es su resorte y el percutor lanzado dentro del arma. Cuando esto se presione hacia adentro, el otro lado irá hacia afuera, liberando el mecanismo de trinquete. Presionamos el gatillo y el percutor se libera. Veámoslo distinto. Presiono el gatillo aquí, la barra presiona hacia adentro, que a su vez presiona la barra del disparador, que a su vez saliendo, aquí está, observa el movimiento y suelta el percutor. Volvamos a montar el arma para llevarla a una buena prueba de fuego, pongamos el cerrojo con la rodilla, vamos a hacer que pase por encima. Tendremos que luchar un poco contra el resorte del último tramo del extractor. Aquí es como un truco de magia al rehacer todo. Pero podemos alinear este ojal por falta de otros términos y podemos insertar el pasador que estará bien alineado. Y lo tiene. Quizás no lo notes, pero... Disculpen, pero necesito alinearlo y una vez alineado debería entrar muy fácilmente. Aquí está, de hecho, el doctorado de esta manera puede estar completamente cerrado. Ahora simplemente volvemos a ponemos el arma del conjunto del cañón y del cerrojo en el bastidor. Tenemos que tener cuidado, porque en este punto tenemos que asegurarnos de que esa palanca enganche esa palanca. Si lo dejamos vertical, es momento de girarlo. Ok, pongamos un momento el cargador para ver si entra correctamente en hold open. Verifiquemos si tengo atención en el resorte. En realidad no la tengo. Intentemos de nuevo. Atención al resorte, ahora está bien puesto, excelente. Mantengámoslo lo más atrás posible porque tendremos que volver a poner esta placa y simplemente girar este pasador en posición. Y el arma está lista para usar de nuevo, vamos a probarla porque nos divertiremos. Y aquí estamos, finalmente probamos esta Luger, ¿ven? Primero tenemos una gran placa y un gong a unos 12 metros. Como siempre se quejan de que no muestro el objetivo, insisten y se lo merecen. Esta toma, insertamos el cargador, vamos a armar el sistema, veamos. El arma cuando está descargada. Va en este hold open, ahora que han visto las placas moverse. Vlad, ¿por qué no muestras el objetivo? ¿No hay mucho que mostrar sobre precisión al disparar así? Para realizar pruebas de precisión en serie debes colocar el arma fija en un soporte porque generalmente no hacemos estas pruebas. Además, ¿por qué disparar así al papel y mostrar en el artículo de periódico lo que haces? No tiene mucho sentido, en mi opinión, porque no me dice absolutamente nada sobre la precisión mecánica del arma. Pero bueno, aparte de los míos aquí, despotricando, como dicen los ingleses. Movamos la cámara, probemos algún otro ángulo, algún otro golpe, algún otro objetivo y luego, por supuesto, les diré lo que pienso. Desde la funda insertamos el cargador, probamos con 2 manos. No es un tiro histórico, pero veamos. Alto, mal funcionamiento, perdonamos el arma, pero esta es bastante vieja y no en un estado ideal. ¿Pero por qué van alto? De hecho, tengo que apuntar al límite inferior del objetivo.
Antes conseguía todo, ahora falta. Los golpes son malos, pero ahora nos divertimos, aunque al principio fue diferente. Esta arma combina ergonomía moderna y obsolescencia. Por ejemplo, tiene un liberador de cargador muy normal donde debería estar, por lo que se puede quitar el cargador con una mano. Pero, por ejemplo, tiene la palanca del cerrojo para cargarlo. Que este movimiento de agarrar la palanca, tirarla hacia arriba y hacia atrás para cargar el arma, es un movimiento muy deliberado, muy preciso. No es como las pistolas modernas, que solo las sacas de la funda, coges, pones la mano en la Glock y jalas todo hacia atrás. Porque es un carro enorme, realmente tienes que usar dos dedos, tirar hacia atrás y dejar ir. Además hay que soltarlo bastante violentamente. Todas las armas lo quieren, pero aquí en particular, si un mínimo, eso es, la acompañas. Esto luego es el efecto. Cargamos, probamos otra vez y seguimos describiendo las cualidades de esta arma. Entre otras cosas, no tenemos la funda, pero si hay algo que no me gusta es el estilo antiguo viejo del cross draw. Es un movimiento grande, siempre tienes que dar casi todo el hombro, no me sorprende que esto haya cambiado. Después apuntas el cañón a los que están a la izquierda. Las fundas normales, ¿no? Llamémoslas así modernas, son un poco mejor. Nuevamente cargador. Veamos. Y el arma está descargada. Ok, Vlad, pero ¿estás seguro de que controlas las armas? También están esos comentarios, como si no fuera suficiente haber trabajado en este ambiente. El ángulo de las empuñaduras es muy agradable y permite apuntar instintivamente con esta arma. Muchas pistolas de tiro de precisión tienen estos ángulos en las empuñaduras por una razón. Los dispositivos de puntería no son perfectos. La mira es muy visible y amplia por las fresadoras antirreflejos vistas en el desmontaje. Eso es lo que, si se quisiera, se podría mejorar. La mira es pequeña, tiene un corte muy pequeño, lo hemos visto. En la práctica se pueden hacer disparos muy precisos, absolutamente. Sin embargo, lograr un objetivo fácilmente puede ser más complicado, especialmente al hablar de su adquisición rápida. Hagamos otra prueba. Entonces tenemos a unos 20 metros una silueta de un malo. Ahora hacemos esta otra prueba de precisión, la llamémosla estática, y luego probamos cosas un poco más difíciles, quizás un poco más movidas. Veamos cómo se las arregla con la precisión, sobre todo cómo me las arreglo yo, que soy un perro, ¿no? Un perro loco. Veamos. Bello ha cargado el golpe. No, de hecho no es el siguiente. Ok, y el arma está descargada. Soy un poco malo disparando, como pueden ver. Incluso con un disparo algo rápido y poco preciso, aún se logran resultados. Repito, la mayor dificultad con la Luger es esa mira minúscula. Les aseguro que una más grande ayudaría mucho en enfrentamientos rápidos. Pienso en las Glock o simplemente en las 92Fs, es un poco más rápida, pero el arma mecánicamente es seguramente muy precisa, porque el cañón solo se mueve en un eje. Una de las habilidades y una de las cosas útiles para aprender con la pistola es sin duda la transición al objetivo. Y allí también se pueden ver la calidad de muchos dispositivos de puntería. El hecho de la transición al objetivo es importante. De hecho, piensen que también hay deportes olímpicos, o mejor dicho, un deporte olímpico de tiro, donde todo se trata de la transición al objetivo. Hablo de la pistola automática, pero tenemos estas tres herramientas. Intentemos golpearlas todas en secuencia.
Ok, yo no puedo, pero tengo que sostenerla con las dos manos. Es el instinto natural de hacerlo. Ok, veamos. Alto, alto, lo logramos. 2 saltos. Estas miras no son para disparos de precisión ni para apuntar al centro del objetivo, sino al estómago, es decir, debajo del centro de masa, en el cinturón. Para golpear el objetivo debemos ajustarnos un momento, mover la cámara en la cabeza y probar algo más. La Luger es un arma interesante que vimos hoy y probamos con algunos disparos. La hemos visto desmontada y contada. Fue piedra miliar y también callejón sin salida. Me divierte, pero entiendo que no llevó a nada. También debemos entender en cierto sentido qué se hizo mal en la historia de las armas para poder apreciar realmente lo que tenemos hoy. Gracias a todos por ver este video. Como siempre, si les gustó, consideren dejar un like, un comentario. Ayuda mucho al algoritmo de YouTube, que no le agradan las armas de fuego. Si pueden, también suscríbanse si en cambio quieren contribuir más activamente al canal. Recuerden que publicar 3 videos semanales sobre armas no es gratis para mi bolsillo. No soy rico, así que si pueden, sigan el enlace en la descripción para suscribirse al canal. Por ejemplo, el merchandising, como las camisetas de los videos, hace posible el canal sin personas como ustedes que me dejan probar sus armas. Cuando me preguntan, Vlad, ¿de dónde tienes tantas armas? No son mías. ¿Son ustedes literalmente quienes me las proponen? Así que gracias hoy al buen Paul, a quien ya conocieron en el pasado, por proporcionarme su Luger para hacer estas pruebas hoy. Nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima. Gracias a todos.